Un 9 de diciembre de 1950, el aclamado artista y director Luis Buñuel sacaría a la luz quizá una de las películas más crudas del cine mexicano. Me refiero al largometraje titulado Los Olvidados. Un filme que quizá en su época no obtuvo tanto reconocimiento como el que obtiene hoy en día, debido a la enorme polémica que esta causó en su momento. Esta polémica fue generada gracias a que en la película se tratan temas demasiado sensibles de una forma algo cruel pero realista. La película ha gozado de premios como Mejor Película en 1950, también a Mejor Dirección, además de estar en el segundo lugar en el top de las 100 mejores películas de México. Se podría decir que esta película está fuertemente inspirada en las películas del neorrealismo italiano, que fue un movimiento artístico que se salía de lo estético, por así decirlo, de lo comercial, mostrándonos situaciones reales con personas que quizá ni siquiera sean actores, mostrándonos situaciones de la vida cotidiana, mostrándolas tal y como son, felicidad auténtica o sufrimiento real. El filme inicia con planos generales mostrándonos lugares como Londres, Nueva York, París y por supuesto México, con un narrador que nos comenta que hasta incluso en lugares tan modernizados como los que anteriormente acabo de mencionar, hay zonas marginadas donde los niños se crían, zonas en donde no habita la educación pero sí la injusticia, el crimen y la muerte, zonas que prefieren ser olvidadas por la sociedad moderna, olvidándose de los problemas reales. Es por esto el nombre de la película. La historia nos cuenta de un joven llamado Jaibo que se escapa de una correccional que se reencuentra con viejos conocidos que él guiará por el camino del crimen y del asesinato. Hay tres personajes que se destacan en el filme debido a que representan a los tipos de personas que viven en estas clases marginadas. Los analizaremos a cada uno de ellos. El primero de ellos sería Jaibo, que representa el tipo de persona que solamente hace daño a los demás, que solo se fija en sus propios intereses. Luego tenemos a Julián, que es aquel tipo que busca un cambio, que trabaja, que es honrado y que denuncia los actos de los malos. Tristemente, es este mismo tipo de personas las víctimas de los malos actos de los tipos malos, tal y como pasó en la película, que Julián fue aquel que denunció las malas obras de Jaibo y que por esto mismo fue llevado a la correccional y que este al escapar no dudó en matarlo. Y por último tenemos a Pedro, que representaría aquel tipo que está en la línea delgada entre el bien y el mal, que está dispuesto a hacer el bien aunque sea por los procedimientos incorrectos, porque él no es tan puro como tal. Así como los personajes tienen significados, también lo tienen los escenarios y elementos visuales que estos aparecen. Por ejemplo, en donde se desarrolla la historia se ven lugares devastados y bastante pobres, que dejan ver las pobres condiciones en las que viven nuestros personajes, y que sea entendible el porqué de sus acciones. Otro elemento que tiene un significado son las gallinas, que aquí sirvieron para dar el presagio de la muerte de Pedro. Por ejemplo, una aparece cuando terminan de asaltar a un ciego, donde Pedro estuvo involucrado. También aparecen en las pesadillas de Pedro por la culpa que siente por haber sido cómplice del asesinato de Julián. También aparecen en el arranque de ira de Pedro en la correccional donde ésta las mata. Y por último, también aparecen cuando encuentran el cadáver de Pedro después de haber sido asesinado por Jaibo. Los vestuarios de los personajes también son importantes, pues nos comunican la situación en la que viven, pues es ropa sucia, desgastada o rota. La película es bastante asertiva mostrándonos las cosas tal y como son. Cada detalle, cada locación, cada elemento que vemos, cada ropa, se ve que fue escogida cuidadosamente para representar lo más cercano a la realidad posible, la situación en la que viven estas personas. El largometraje propuso ver a México tal y como es, a diferencia de las películas de la época que mostraban a un México un poco más cómico, un México moderno o un México romantizado, pues veíamos situaciones bastante suaves con artistas guapos, con problemas o tramas que quizá la gente de clase alta puede obtener, haciendo que realmente no nos identifiquemos mucho con los personajes, pero cumplen con la función de entretenernos. Y mientras nosotros nos estamos entreteniendo, ignoramos las verdaderas situaciones y problemas que se viven en México. O como se nos planteó al inicio de la película, también en las zonas modernas, o más bien en todo el mundo. Para finalizar, diría que la película se puede describir con una simple frase: lo que siembras, cosechas. Debido a que los padres en estas películas al parecer no criaron bien a estos niños, no les mostraron los valores o no les dieron el amor suficiente como pasó con Pedro. O también como Jaibo, que este ni siquiera tuvo padres, ellos se criaron y aprendieron de lo que los rodeaba, de lo que ellos veían, y lo único que veían eran situaciones deplorables. Simplemente ellos actúan y copian lo que ven y lo que viven. La verdad es que la película me encantó y también me encantó el trabajo que hizo Luis Buñuel con los efectos especiales, como por ejemplo cuando el alma de Pedro abandona su cuerpo o la transición que vamos a ver a continuación.
una película que sin duda recomendaré más de una vez.